Hola, buenas noches, hermanos y amigos. Bienvenidos a la Iglesia Bautista Lumbrera. Soy Gilberto Torrens y este es el estudio de los jueves. Estamos en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Estamos estudiando esta hermosa carta y estamos ya en el segundo estudio del capítulo 2. Este es el estudio número 7 de esta carta a los Efesios. Antes quisiéramos encomendar este tiempo al Señor y les pediría que me acompañaran en oración para darle toda la gloria a Dios y pedirle su ayuda. Padre, en el nombre de Jesús queremos dándote gracias por la oportunidad que abres en esta tarde de poder abrir, Señor, esta hermosa carta a los Efesios. Tu palabra es sumamente pura y es dulce más que la refinada miel. Pero gracias porque en ella encontramos también la condición nuestra como hombres pecadores, como hombres que somos inmerecedores de tu gracia, pero a la vez encontramos el contraste tan grande de tu amor y de tu misericordia al podernos alcanzar por medio de tu gran amor a través del Señor Jesucristo. Gracias por las inmensas riquezas que nos das, por las bendiciones que tenemos, por la herencia tan grande que nos has dado a través de Jesucristo, sin merecerlo. Y queremos darte las gracias porque la Biblia nos plantea sin ningún tipo de sombra lo que éramos sin Cristo y lo que realmente somos ahora en Cristo, y no por nada que nosotros hubiésemos hecho, más por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a poder entrar en estas páginas hermosas, que tu Santo Espíritu nos guíe y que sea Él el que abra nuestros corazones para el entendimiento, y también para aquellos que aún no tienen a Cristo como Señor y Salvador o no tienen la seguridad de salvación. Señor, permite que en esta noche puedan reconocerse en su condición de perdidos y aceptar el don de salvación a través de Cristo. Una vez más, a ti sea la gloria, Señor. Bendice a todos los que nos escuchan o los que nos están o estarán viendo, y que tu bendición esté sobre cada uno de ellos, especialmente los que están pasando por situaciones de necesidad o de gran dolor. Señor, sé tú con ellos. A ti sea la gloria, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, empezando desde el versículo 1. Vamos a procurar leer hasta el versículo 10 y tener nuestro estudio. Que hemos consultado varios comentaristas y otros hombres de Dios que han tenido mucho más tiempo en la palabra, y también, por supuesto, la propia Biblia. Nosotros creemos que la escritura es suficiente, es toda la escritura es inspirada por Dios y es nuestra única fuente de autoridad. Creemos que solamente por fe somos salvos, y aquí vemos parte de esa en la Biblia. No creemos en lo que hayan dicho los hombres, creemos en la revelación de la Biblia, pero también se habla de la sola gracia. Por gracia sois, aquí en esta misma carta a los Efesios, y que es a través de Jesucristo que tenemos la salvación y no por obras. Nadie puede gloriarse, nadie puede decir que llega al cielo o que es perdonado si no es a través de Jesús. Por eso solamente a Dios es que damos la gloria. Estamos leyendo la versión de la Reina Valera y hemos consultado muchos comentaristas, como la Biblia, como el comentarista William MacDonald, como What the Bible Teach o La Biblia Enseña, el tomo 2 de Albert Lecky. También el comentarista de Hendrickson, William, el señor MacArthur también, el señor William Barclay, y también la Biblia de la Reforma por el señor R.C. Sproul, entre otros. Pero también nos gozamos en ver las notas que tiene la Biblia anotada por Scofield. Personalmente es mi favorita. Y también el comentarista Matthew Henry. Vamos a comenzar entonces desde el versículo 1 del capítulo 2 de la carta a los Efesios. Dice así la palabra de Dios:
Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Hasta aquí, esperando que el Señor bendiga su santa palabra. En el estudio pasado nos gozamos en estudiar estos versículos tan importantes, empezando este versículo 1, cuando dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y es una realidad que la persona que no tiene a Cristo aún en su noticia está muerto. Y muerto en el sentido, un muerto no tiene capacidad de andar, capacidad de ver, capacidad de moverse, porque está inerte. Pues en comparación espiritual, un muerto espiritualmente es aquel que no tiene la vida de Dios, no puede caminar con Dios, no puede sentir a Dios de la manera que Dios quiere bendecirle, y no puede caminar con Dios, no puede actuar con Dios, y está muerto, está expuesto a una condenación eterna. Sin embargo, esta es la obra del Evangelio. El Señor Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y hablamos de que este versículo, estos primeros versículos, nos da como un escenario de lo que hablaba Génesis, o de lo que habla el libro de Génesis, que todo estaba en su primer capítulo, una escena de desolación, caos y ruina. Pues esto nos recuerda cuando dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero también, y esto resumiendo rápidamente, cuando dice que Dios no dijo sea la luz, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, sobre la faz de las aguas, y dio esa vida a la tierra cuando estaba desordenada y vacía. Asimismo es con el alma del hombre. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, por el poder de Dios. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Y en el Génesis dice: y Dios dijo sea la luz, y fue la luz. Y Efesios nos dice: nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Pero eso lo vimos en el estudio pasado. También hablamos de que nosotros en el pecado, en el mundo, sin ser salvos, andamos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y lo decíamos, que la persona que no tiene a Cristo, pues anda siguiendo la corriente de este mundo. Es como que anda como un pez muerto siguiendo la corriente de un río, y es conforme al príncipe de la potestad del aire. Satanás existe, es un espíritu malo, es un ser que busca arrebatar las almas o impedir que las almas vengan a Cristo. Y dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es totalmente improbable y que no ocurriría jamás que una persona nazca ya
con su tiquete al cielo, como quien dice, o alguien que usted le pregunta y dice, yo toda la vida he sido de Dios y soy creyente o soy salvo desde toda la vida, desde que nací. Y esto no es así. La Biblia dice tiene que haber un cuándo, un dónde y un cómo, porque nacemos en la desobediencia y andamos en la corriente de este mundo. Ahora, más adelante nosotros hablamos en el versículo 3 de que eh, ahí estábamos haciendo los deseos de la carne, número 1, haciendo la voluntad de la carne, número 2, y haciendo la voluntad de los pensamientos, número 3. Y esto nos traía como consecuencia que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Y esto nos recuerda lo que dice el Señor Jesucristo en San Juan 3, cuando dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, el que desobedece al Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si usted tiene familiares o tiene amigos o tiene gente que aún no tiene a Cristo, pues no dejemos nunca de dar testimonio y de predicarles. Y si usted mismo no tiene a Cristo, no tiene la garantía, déjeme decirle que ahora mismo tiene la ira de Dios sobre usted. Pero la buena noticia es que ahora mismo usted puede ser salvo y esa ira de Dios será quitada inmediatamente porque es adjudicada el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario cuando llegó toda la ira de Dios por nosotros. Es puesta enseguida en usted cuando usted cree en Cristo como Señor y Salvador. Y esta es la hermosa verdad del Evangelio. Ahora, siguiendo ya el versículo 4, que fue donde quedamos en el estudio pasado, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, las palabras, pero Dios, eso es una palabra muy significativa, indica un cambio, indica que ha tenido un cambio. Recordemos que él empezó, el apóstol Pablo, en este inicio del versículo, dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y ahora aquí dice, pero Dios, esto es el pero Dios, anduve yo perdido, o perdido anduve yo, y Cristo me salvó. Es un momento en nuestra vida que somos salvos, que Dios nos ha rescatado de la perdición eterna. Pero repito, hay un pero en nuestras vidas, un pero Dios. Y si tú crees que tienes a Cristo como Señor, pero no vives conforme a Cristo, estás caminando entonces en la corriente de este mundo. Y si no tienes un pero, Dios, que puedes ver claramente el antes y el después de tu vida, entonces te invito a que analices realmente acerca del mensaje del Evangelio en tu vida y de cómo tienes a Cristo como Señor y Salvador. Si eres un verdadero creyente, si somos verdaderos creyentes, debemos tener un pero Dios me cambió. Eso es una realidad en cada creyente. Es un cambio de fatalidad y desesperanza del valle de la muerte a los deleites, al gozo indecible del reino del Hijo de Dios. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El autor de este cambio es Dios mismo. No puede ser a través de la gente, no puede ser a través de nuestras buenas obras o de nosotros mismos, porque todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. No podemos generar por nosotros mismos ningún cambio que sea agradable a Dios. Esto lo hace sencillamente Dios. No es la religión, no son las obras, ni mucho menos yo nací así, ya cambiado en la iglesia. No existe tal cosa. El Señor Jesucristo lo expresa en San Juan 3:16, que usted lo conoce. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Colosenses 1 Corintios 8:9 nos dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Lo hizo Dios a través del Evangelio, a través de Jesucristo. Versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo.
Por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Este es el versículo 5. El amor de Dios es tan grande porque grande es la indignidad y la condición de pecadores perdidos que nosotros tenemos o teníamos los que somos salvos por la gracia de Dios. Estando nosotros muertos por nuestros delitos y pecados, y ahí incluye a judíos y gentiles, y por extensión a todo el mundo. Por eso es que el evangelio aplica a todo el mundo. Aunque Cristo murió a favor por todo el mundo, su salvación o la salvación que él da es efectiva solamente a aquellos que le aceptan. Yo honestamente no comparto algunos de los criterios que usan algunos hermanos, sobre todo aquellos llamados reformados, que muy respetuosamente, con el respeto que se merecen, pero creen en que el Señor Jesús murió solamente a favor de los escogidos. Y hay un sentido en que uno puede decir que son salvos simplemente los escogidos, pero el tema es que Cristo murió por todos y todo el mundo tiene la oportunidad de salvación, pero la salvación es efectiva solamente a aquellos que le han aceptado como Señor y Salvador, pero la salvación es suficiente para todos, pero eficiente para los que creen en Cristo. Éramos enemigos de Dios, estábamos destituidos y en degradación constante. A pesar de ello, Él nos amó. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto es motivo para alabarle y bendecir su nombre en este mismo momento. Como resultado de este amor de Dios para con nosotros y como resultado de la obra preciosa de Cristo en la cruz, entonces somos vivificados juntamente con Cristo, somos resucitados juntamente con Él y somos sentados en Él. Tres maravillosas cosas que expresan nuestra posición espiritual como resultado de nuestra unión con Él. Él actuó, el Señor Jesucristo, como nuestro representante. Él, siendo Dios, se hizo como uno de nosotros, tomando forma de siervo, pero sin pecado. No solamente Él es nuestro representante por nosotros, sino que es o fue como nosotros, con deseos, con hambre, sed, cansancio, sin embargo, sin pecado. Por ello, cuando Cristo murió, nosotros también hemos muerto con Él. Cuando Él fue sepultado, nosotros también fuimos sepultados, como dice Romanos, sepultados juntamente con Él. Y en el bautismo nosotros confesamos esa verdad. Por eso es tan importante el bautismo en agua, que es un testimonio de aquellos que hemos sido salvos y que confesamos al mundo que nos identificamos con el Cristo que murió en la cruz, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, porque es una verdad que Cristo es nuestro representante, que murió por nosotros y nosotros somos como Él, o Él se hizo como nosotros. Por ello, cuando Él murió, nosotros también hemos muerto. Y cuando Él fue sepultado, nosotros también fuimos sepultados. Pero cuando Él fue vivificado y resucitado y sentado en los lugares celestiales, también lo fuimos nosotros. Todos los beneficios de su obra de sacrificio en la cruz del Calvario lo gozamos nosotros por el vínculo de la salvación. Y mire, este vínculo es algo que no se rompe jamás. Siempre quiero insistir en esto porque me parece lo más cercano a una blasfemia, el decir que el creyente puede en un momento dado perder su salvación. Es como decir que si tú, Romanos dice que no hay cosa creada que nos pueda separar del amor de Cristo Jesús. Pero entonces nosotros como cosa creada, según esta teología, podemos hacer que la salvación se pierda y que nosotros nos separemos del amor de Cristo. Echando por tierra todo lo que dice Romano y todo lo que dice la Biblia en general.
Es como que nuestro vínculo se rompe porque fuimos infieles. Y esto no es lo que enseña la Biblia. Nosotros hemos sido unidos en Cristo cuando le aceptamos como Salvador personal y hemos sido unidos para siempre, gozando de todos estos beneficios que trae su obra en la cruz del Calvario. Así que, hermanos, no temas. La salvación es un don, es un regalo que es para siempre. Pero también hay que estar claro que el que dice que es salvo y vive en el mundo diciendo salvo y salvo para siempre, pues está demostrando no que tuvo la salvación y que la perdió, sino que nunca fue salvo o no ha entendido la obra de la redención. Cristo nos hizo unidos a Él por medio del sacrificio de la cruz. Tener vida juntamente con Cristo significa que los judíos convertidos y los gentiles convertidos están ahora asociados con él en novedad de vida. Esto es lo que dice estos versículos. Recuerden que los gentiles son aquellos que eran considerados por los judíos como los paganos, los que no estaban fuera del pacto de Dios. Pero por extensión, los gentiles somos todos nosotros, los que no somos partes llevamos linaje de Israel, pues la salvación es para todos. Romanos 1:16, si usted se acuerda, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, o sea, al gentil, a todos nosotros. Versículo 6. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No solamente hemos sido vivificados con Cristo, también hemos sido resucitados con él. Así como la muerte y el juicio están detrás de él, así como eso está detrás de él, así mismo está detrás de nosotros. Estamos, por así decirlo, al otro lado del sepulcro. Y sí es verdad que la muerte nos toca y nos llega, pero la muerte ya no asusta. El apóstol San Pablo decía, ¿dónde, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y en otra parte el apóstol decía en Gálatas, porque para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Y él prefería estar en el momento que estaba muriendo, estaba ausente del cuerpo y presente en el Señor. Para nosotros la muerte sencillamente es el paso, el tiquete, la transición para estar en la presencia del Señor. La muerte ya no asusta porque Cristo la venció en el Calvario. Esta es nuestra gloriosa posición como resultado de nuestra unión con Cristo. Hermanos, y esto es para tener nosotros ánimo, fortaleza, consuelo en todo ese tiempo que estamos pasando. Y debido a que es cierto de nosotros en lo posicional, somos en posición, estamos vivos con Cristo, nosotros deberíamos vivir como aquellos que están vivos de entre los muertos. Pues si los que no tienen a Cristo están muertos en sus delitos y pecados, nosotros vivimos al lado de ellos para infundirles el mensaje, para transmitirles el mensaje de salvación. Es una responsabilidad muy grande brillar para Cristo, brillar para que el mundo vea la luz de Cristo en nosotros. Por eso lo dice el apóstol, que nosotros somos como luminares en medio de una generación perversa y maligna. Debemos alumbrar a Cristo, mostrar a Cristo en nuestra conducta, en nuestro andar, aunque a veces tengamos que hablar. El apóstol San Juan dice en su primera carta, capítulo 4, versículo 17, dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Es decir, nosotros no tenemos ningún tipo de temor en ningún juicio. Romanos 5:1 nos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Perdón, ese es Romanos 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No tememos la condenación, pues como Cristo está sentado a la diestra de Dios y Dios lo ve satisfecho con la obra, no habrá más muerte, jamás Cristo volverá a pasar por la misma vía llevando su cruz. Así somos nosotros en este mundo. El juicio ya está quitado de nosotros y gozamos de eterna seguridad de salvación por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Otra
aspecto de nuestra posición, hermanos, es que estamos sentados en las regiones celestiales, en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por esta unión que tenemos con Él, somos vistos, ya liberados de este presente mundo malo y sentados con Cristo en gloria. Dios nos ve a través del cristal de Cristo y nos ve justificados. Por eso dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados. Hemos sido hechos justos, aunque somos injustos, por la justicia de Jesús que ha sido revestida en nosotros. Colosenses 3:13 nos dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. En Gálatas 1:4 nos dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Así es como Dios nos ve. Si nos apropiamos de ello por medio de la fe, entonces nuestro carácter cambiará, nuestra forma de ver la vida es que vamos a vivir para Dios. Y esto es lo más maravilloso. Ya no estarán nuestras mentes dirigidas a lo terrenal, ocupado en lo trivial, en lo fugaz. En estos días hablaba con un hermano que está pasando por alguna situación fuerte en divorcio y muy fuerte en su vida. Y él se quejaba y decía, ahora qué hacer, ahora qué hago, cómo me verán. Y yo le decía, hermano, es verdad que es duro estar donde tú estás, no nos podemos imaginar, pero oramos de que tú puedas enfocarte, que nuestro propósito como hijos de Dios es brillar y dar gloria a Dios. De alguna manera que no conocemos, lo que nos pasa es dirigido a que nosotros nos enfoquemos a dar gloria a Dios en todo nuestro aspecto. Que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios, redunde para la gloria de Dios, para el testimonio del evangelio. Cuando somos creyentes, buscamos las cosas que están arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Colosenses 3:1 nos dice, sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice el señor Hendrickson, un comentarista, aún ahora nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestros nombres están escritos en los registros del cielo. Nuestros intereses están siendo promovidos allí. Somos gobernados por normas celestiales y movidos por impulsos celestiales. Las bendiciones descienden constantemente sobre nosotros. La gracia de los cielos llena nuestros corazones. Su poder nos capacita para ser más que vencedores. Es a los cielos que nuestros pensamientos aspiran y nuestras oraciones ascienden. Dice el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Este milagro de gracia que transforma será tema de una revelación eterna. ¿Qué quiere decir para mostrar en los siglos venideros? Bueno, a lo largo de los siglos eternos, Dios va a ir develando o revelando ante la multitud celestial, incluidos nosotros, cuánto le costó enviar a su Hijo a este mundo de pecado y lo que le costó al Señor Jesucristo llevar nuestros pecados en la cruz. No nos podemos ni siquiera imaginar. Es tan profundo, tan grande, tan insondable que Dios va a revelarlos en la eternidad a sus hijos que estén con ellos. Es un tema que jamás se agotará. El apóstol San Pablo habla de esta inmensidad, de su benignidad para con nosotros, su gracia en su benignidad para con nosotros, las riquezas de su gracia en su benignidad para con nosotros, las sobreabundantes riquezas de su gracia en su benignidad para con nosotros. Ahora, esto debería, hermanos, librarnos de la idea de que lo sabremos todo cuando lleguemos al cielo. En lo que entremos sabremos todo. Solo Dios lo sabe todo y nunca seremos igual a Él. Esto también suscita una pregunta interesante. ¿Cuánto sabremos cuando lleguemos al cielo? Y nos sugiere la posibilidad de que podamos prepararnos aquí para la celestial universidad, poniendo todo el énfasis de adquirir todo el conocimiento que podamos en la Biblia.
Dice este precioso himno que usted lo ha oído, escrito por la evangelista Catherine Hackley en 1866. Grato es decir la historia del celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad y nada satisface cual ella mi ansiedad. Grato es decir la historia, el que la sabe ya, parece que de oírla sediento aún está. Y cuando el nuevo canto en gloria entonaré, será la antigua historia que en Cristo, que en vida tanto amé. Y el coro dice, qué bella es esa historia. Mi tema allá en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Qué precioso, qué emoción, qué gozo nos da el saber de esa bendita historia y que no bastará la eternidad para oír y entender y conocer cuánto le costamos a nuestro Salvador. Ojalá que el Señor nos bendiga a todos y que podamos tener ese anhelo de conocerle más y más. Señor te bendiga y Él bendiga su palabra.